Saludos, mis hermanos y amigos. A los cristianos se los llamó así por primera vez en Antioquía. Y el apelativo o el apodo, en principio, de cristianos era porque los seguidores de Cristo imitaban a Cristo en todo, ¿no? Buscaban servir al Señor, seguir lo que el Señor había decretado mediante su palabra. Eran siervos y servían a los demás. No solamente que predicaban con su boca, sino que practicaban con sus hechos ser como Cristo, ser cristianos. Entonces, los del camino, cristianos, así les llamaban. Y eso nunca ha dejado de ser así. Juan dice que el que manifiesta que permanece en él, debe andar como él anduvo. De manera que el creyente debe ser un imitador, un fiel imitador del Señor Jesucristo en cuanto a su palabra y en cuanto a los hechos. Imitar a Cristo. Y una de las características más relevantes del creyente debe ser una persona que sirva a los demás. En el capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6, voy a leer desde el verso 1. Nos dice el Señor en su palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En público. Miren, un creyente, cada hijo o hija de Dios, debe ser una persona conocida por servir a los demás, de una u otra manera. No es cuestión de decir, soy cristiano, ¿no? Si usted tenga un vecindario y en el vecindario hay la oportunidad de servir, sirva al vecindario, sirva a la comunidad. Estamos en el mundo, dice, como luminarias. Somos luminarias, como faros en medio de un mundo oscuro. Y debemos brillar de esa manera, que nuestras buenas obras resplandezcan. No somos salvos por hacer buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y cuando ayudemos a alguien, debe ser algo en secreto. No ayudar a alguien tomándonos fotografías, tomándonos fotografías o mencionando, yo ayudé a tal persona, Porque el Señor dice que la ayuda debe ser en secreto. Dice, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, en Lucas, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, voy a leer aquí, Lucas 22, versos 26 y 27. Nos dice así la palabra del Señor.
Mas no así vosotros, sino sea el mayor, piense, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo desde mis pruebas. Entre los discípulos, ellos se peleaban de quién sería el líder una vez que el Señor ascienda. ¿Cuál de ellos sería el líder? Y el Señor le dice, bueno, en el mundo, los líderes, los reyes, ellos se glorían en que tiene servidores. ¿Oh? El presidente tiene servidores, los reyes tienen servidores. Pero el Señor dice, aquí conmigo no es así. En la iglesia no es así. En la iglesia, si quieren ser los mejores líderes, los más grandes líderes en la iglesia, debe ser el que más sirva, el servidor, el que sirva a todos. Y el Señor Jesús da un ejemplo. Dice, pongámonos a la hora de almorzar. Estamos todos sentados a la mesa para que nos sirvan, ¿no? Pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más necesario? El que sirve. Y el Señor dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Por qué? Porque el que se sienta a la mesa a esperar que le sirvan, ¿no? Y si no hay quien sirva, se quedará allí todo el día hasta que le sirva o hasta que haya quien sirva. Así que el más importante es el que sirve, el que sirve. Si usted está en un trabajo, tiene su trabajo, en una oficina u otra cosa, y usted es una persona que se esmera, por ejemplo, por mantener siempre limpio su escritorio, limpia la oficina, usted es detallista en cuanto a eso. Entonces siempre en la empresa donde trabaje va a haber la diferencia, ¿no? Siempre está presto, siempre sirve y su oficina, su escritorio está siempre limpio. Y usted sale de ese trabajo y la persona que viene no es como usted. Se va a notar. Siempre el creyente se da a notar del lugar donde se va. Dice, la persona que se fue hacia esto, a esto y aquello, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos? Porque como creyentes debemos ser servidores, siempre servidores, siempre servidores. Y servidores no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Como los creyentes, hermanos, en la fe, debemos procurar que donde haya una necesidad, debemos servir. Sí, que los conozcan como siervos, ¿no? En Proverbios, capítulo 27 del libro de Proverbios, voy a leer aquí el verso 2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Cuando ayudamos, cuando servimos, no busquemos que la gente nos felicite, que la gente nos aplauda. Los fariseos, cuando daban una limosna, ¿no?, era algo público. El ánfora de las limosnas estaba en el centro del parque, y habían trompetistas allí. Cuando venían los fariseos a dar una ofrenda, una limosna, los fariseos venían con el billete de 10, 20,
50, $100 y lo enseñaban a todos los que estaban en el parque. Enseñaban lo que iban a dar y metían su ofrenda o su limosna en el ánfora. ¿Por qué lo hacían? Para que los trompetistas, porque ese era su trabajo, tocaran trompeta y sacaran aplausos. Hacían tocar trompeta cada vez que iban a dar algo. Dice, y eran muy respetados y admirados porque eran caritativos y hacían tocar trompeta, hacían aplaudir. Y el Señor dice, no seáis como ellos. No hagan tocar trompeta, no busquen aplausos. Cuando ustedes ayuden, no busquen que la gente los alabe, porque al buscar eso es como que ustedes mismos se alaban, como que ustedes mismos se admiran, como que ustedes mismos buscan reconocimiento de los demás. Pero como hijos de Dios, el reconocimiento que debemos buscar es de nuestro Padre Celestial. Por eso, en secreto, servir en lo secreto, ¿no? Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No andar diciendo, es que yo serví, es que yo ayudé a fulana de tal. Sin mí no podría haber salido adelante tal persona. Sin mí fue con mi ayuda. Que eso es lo que les gusta a la gente rica. A la gente rica le gusta eso, ¿no? Tienen fundaciones, buscan que eso salga por los periódicos, buscan que eso salga por los medios de comunicación, televisión, buscan eso. Buscan que la gente sepa que ellos dan, que ellos regalan, que ellos son caritativos. Y buscan la alabanza de la gente. Ellos hablan de lo que dan. De eso hablan. Pero el Señor dice, no busques eso. No busques que suenen la trompeta cuando tú ayudes. No lo hagas. En Eclesiastés, capítulo 9 de Eclesiastés, leo aquí el verso 10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos bendecir a alguien, hermanos, hay que hacerlo. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No podemos mirar para otro lado ante la necesidad de una persona, sea cristiana o no. Ayudar. Estamos hechos para bendecir. En Proverbios 3:27, Proverbios capítulo 3, el verso 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Si yo veo que a una persona le falta una chompa, un abrigo, yo veo eso y yo lo tengo. Yo tengo cómo ayudar. Bueno, secretamente busco para ayudarlo, para darle. Y aquí el Señor es tan tajante, tan claro, que no admite explicación. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Decir, bendecir a los demás, bendecir al prójimo, porque hermanos, somos de Cristo y por cuanto somos de Cristo, debemos ser siervos, personas que ayuden. El mundo
El mundo debe saber que estamos aquí. ¿Mediante cómo? Siendo como Cristo. El Señor fue de bendición a este mundo, a los que le rodeaban. El Señor fue siervo y es nuestro gran ejemplo. Si Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y así nos sirvió, ¿cuánto más nosotros que no somos nada debemos ser siervos del Altísimo, sirviendo a los demás? Así que, mis hermanos, todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. No hagas tocar trompeta cuando ayudas a alguien, porque como cristianos somos siervos, siervos del Altísimo, siervos del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.